Buenas noches. Lo vamos a hacer a la vieja usanza, está bien así. Ya presentaste y todo. Aurelio Narvaja de Coligüe. Muchas gracias por el recibimiento. ¿Puedo entrar de nuevo? Porque los mismos siempre vienen muy bien. Y este es un tiempo en el cual el afecto de la gente juega un rol pero muy importante para sobrellevar a una ciudad que es bastante especial como la de Buenos Aires, ¿no? Una ciudad un poco volcada a la derecha últimamente. Y se nota, el tipo que anda por comportación de cara como yo, los ve, los descubre, los encuentra. Y muchas veces los padece también, ¿no? Porque así como hay mimos como este, ya lo hemos charlado alguna vez, hay circunstancias en las cuales uno dice, caramba, ¿qué les habrá hecho, no? Menos mal que estoy un poco sordo para ser amable conmigo mismo. Y entonces a veces cuando alguien grita un insulto, yo digo, ¿qué dijo? ¿Campeón o ladrón? Porque aunque les parezca mentira, y este es uno de los orígenes del libro, de vez en cuando ocurre eso. Todavía están bastante ensoberbecidos, aunque parezca mentira. Todavía no bajan el copete, no les alcanza Correo, Panama Paper, Pharmacity, negocios de los ministros, plata traída repugnantemente con la mentira de los jubilados, es decir, todavía hay quienes se mantienen firmes. Los que votaron por una cuestión moral, porque son éticos y entonces quisieron dar un voto ético, todavía se resisten a darse cuenta que este sí que es una etapa antiética en la sociedad argentina. Y entonces siguen siendo muchísimas veces muy agresivos, muy provocadores, como es la derecha es así. Y hay que lidiarlo. Por ahí, en realidad, uno tendría que ser más agradecido, porque me paro a esperar un taxi y por ahí pasa un taxista que hace así, otro que hace así, el del micro que toca un bocinazo y uno se va poniendo muy contento. Y de repente yo veo que el vidrio de la derecha de un auto que está tercero se desliza y digo, este me jode. Y efectivamente el tipo tiene preparado un insulto que tiene que ver con una doble acusación, un cambio de opinión, pero como ante un cambio de opinión, si fuera real, no pueden decir demasiado porque no hay nada para objetar en que alguien corrija determinados puntos de vista y los corrija sinceramente y dando argumentos. Hay que ponerle a esto dinero, y tiene que ser un dinero espurio, no el dinero que uno ha ganado de una manera muy sorprendente con esta profesión tan generosa como la que me ha tocado de relator de fútbol. Yo siento muchas veces que me ha ido 1000 veces mejor de lo que correspondía. Barrilete cósmico no puede cotizar lo que cotiza. Es decir, Maradona sí, pero el barrilete cósmico no tanto. Y la verdad que se los he cobrado de una manera increíble a mis patrones. Entonces, uno se cruza a veces con una señora de derecha medio peluda y no dice nada de repente, pero se cruza con uno y dice ¡ja! El ¡ja! Lleva implícito. Son más provocadoras las mujeres que los hombres, aunque parezca mentira. Es una cosa extraña lo que ocurre. Es verdad que ha ido disminuyendo, que poco a poco se van dando cosas diferentes en el trato con la gente. Todo esto se lo estoy diciendo porque tiene relación con uno de los capítulos del libro. El otro día estaba en el Colón. El Colón es un lugar muy especial, se imaginan ustedes, ¿no? Y yo voy desde hace más de 30 años. Y pasa en ese ámbito un tanto hostil, pasa una persona y dice, aguante. Se agacha o da la mano, sí, estoy con usted. No les afloje. El otro día, en cambio, se paró una señora que una vez me había dicho, pero en otro ámbito, me parece, en otro lugar me había dicho, por la radio donde yo estoy ahora, a las 7:50, me dice, lo mejor que nos podía pasar a los argentinos era las 7:50. Digo, señora,
Y entonces alguna vez conté, dije, como dice la señora Patricia, que alguna vez me dijo tal cosa, la 750 es algo bueno que le ha pasado a los oyentes de radio de la República Argentina. Y el otro día, una señora amorosa toma carrera del entreacto, cuando la gente sale, yo igual me quedo ahí sentado un ratito y viene, se pone de frente con su marido y me dice, yo soy Patricia, yo soy la que dijo que... Y empieza con un cariño y gesticulaba y todo, yo no sabía cómo acomodarla porque había quedado de frente a la gente que estaba a mi espalda. Yo digo, la están odiando a esta mujer. Y ella le seguía dando para adelante con un desplante, con una actitud verdaderamente excepcional. Y eso me quedó en el corazón. Pero a los pocos días volví de viaje, llegué a Ezeiza y ligué mal, porque había una cola de esas que se van formando en migraciones, las habrán visto muchas veces, como 10 colas que iban y volvían, y yo llegaba con todo el contingente, iba en el asiento 40, yo le digo a la azafata, un poco la seduje con simpatía y demás, le digo, no me podrá conseguir un asiento bien adelante, porque si me siento bien adelante yo no llevo equipaje, por ahí salgo y me voy directamente. Entonces no tengo que lidiar con toda la gente del avión, porque muchos de los que están viajando ciertamente son de esa derecha bastante fea, que se cree que mirando mal, o como hacen ellos, cuchicheando, se ponen a conversar y miran. Y uno sabe que se están refiriendo, y no hay manera, porque la visión periférica todavía es buena. Yo quisiera a veces andar como con anteojeras, se dice, para no padecerlo. Pero miren ustedes algo primero, efectivamente pico en punta y cuando llego me encuentro con 8 filas de un avión de pasajeros. ¿De dónde? De Miami. Que son los peores. No, los de Miami, porque los otros, los que van a Europa por ahí de vez en cuando, es una cuestión de barniz cultural, por ahí tienen curiosidad por lo que hay allí, pero los que van a Miami son muy especiales. Porque la verdad, Miami no tiene un solo atractivo que no sea gastar, comprar, ser ese consumista excepcional. Lo cual de alguna manera no es totalmente justo para la ciudad, porque tiene muchas bellezas, pero Miami tiene esa identificación y es un lugar muy argentino. Yo diría que después de Punta del Este es el lugar más amado por los argentinos de clase media alta. Así que llegué ahí, imagínense ustedes, era como mirar una playa justamente de personas, el 80, 90% de la derecha, aunque alguno pasaba y ponían los deditos en el pecho y me hacía así, pero la realidad era que todavía tienen una actitud muy, pero muy hiriente, muchos de ellos. No las palabras, que se las ahorran en la mayoría de los casos, pero sí en el gesto. Y como el tema pasa por el dinero, lo que yo hice en el libro es un capítulo en el cual cuento lo que durante 20 años, entre 1996 y 2015, yo pagué en la FIP, de lo cual el conocedor también deduce posiblemente qué es lo que puedo haber recibido de esta insólita profesión, y también por el hecho no habitual de ser una persona con una cotización determinada en el ámbito del fútbol, que tradicionalmente fue muy bien pago, sobre todo hasta los primeros años del 2000, y otro programa de la mañana que era lo que me permitía duplicar los ingresos. Más el hecho de ser una persona que ha tenido bastante acceso a los avisos, ahora me lo quitaron todos, pero ustedes me habrán escuchado decir, si lo querés es de raza, Molino Chacabuco. Pero los tipos en determinado momento dijeron, son gente de la derecha, naturalmente, estaban incómodos, voló. Dije, si me sacan el aviso de la comida para perros, estoy frito yo. Aseguradora La Segunda hacía un programa para jóvenes, son gente de Rosario, pero están muy vinculados al campo, y en determinado momento empezaron las quejas, hasta que un día en un almuerzo, de los que siempre habían sido muy gratos, el planteo era, nos están protestando demasiado, y lo que ustedes tienen que hacer es terminar conmigo. Y efectivamente a la semana me obedecieron. Pero yo había tenido durante muchísimos años un gran acceso a anunciantes
que me llegaban de una manera directa, hasta un aviso de cigarrillos histórico tengo hecho, que debe ser uno de los avisos publicitarios más caros que se haya cobrado en la historia de la Argentina. Todo eso generó una posibilidad, una relación, en la cual por otra parte yo siempre manifiesto mi amor propio de cómo encaré con los empresarios. Yo creo que el capitalismo nos obliga a pensar en que cada uno de nosotros tiene que ser una especie de revolución personal. La revolución colectiva ya hizo mucho daño, nos hizo mucho daño, ya perdimos mucha gente, siempre mueren los mismos. Entonces, no es posible pensar en esta época en una revolución en la que podamos participar todos. Entonces, cada uno a su manera tiene que pelear contra el capitalismo, que es lo que habitualmente uno hace. Y yo siempre sentí que peleaba contra el capitalismo. Cuando yo me sentaba a discutir con el señor de Atlántida, con el señor de Telefónica, con el señor de Prisa o con el señor de Canal 9, un mexicano que es dueño de algunos medios aquí y así sucesivamente, yo siempre sentí que del otro lado del mostrador yo tenía el capitalista. Y yo me enfrenté a todas esas circunstancias con muchísimo amor propio y con mucha decisión, porque si bien es cierto que en mi profesión más o menos he demostrado una cierta capacidad, le he puesto mucha pasión y el público me favoreció en muchos casos, cuando uno está mano a mano con ellos, ese reconocimiento no es tan fácil. Y entonces hay una pelea, hay un enfrentamiento en el cual uno tiene que tener carácter, tiene que tener personalidad y saber que del otro lado está un tipo que está discutiendo por su muchísimo dinero, porque todos ellos tienen mucho dinero, contra el de una persona que hoy está, pero no se sabe exactamente. Yo nunca supe, por suerte esto duró, pero yo nunca supe cuánto iba a durar mi vida profesional relativamente trascendente. Así que fue una pelea en la que muchísimas veces uno vuelve a su casa y ¿cómo te fue? Y no sé, me fui. ¿Cómo que te fuiste? Y sí, porque el planteo establecía muchísimas distancias y me quedaba esperando cuál era la posibilidad. En consecuencia, cuando esa derecha encabezada por el grupo Clarín empezó a ponerle en la cabeza a la gente que yo recibía un dinero del gobierno, y cuando aparecieron unos mails que llegaron, se estima, a más de 4 millones de personas, en realidad a 4 millones de computadoras se estima, puede haber llegado a muchas más personas, diciendo que yo había recibido 10 millones de dólares. Con esa cifra en la cabeza, con eso que Clarín, esto salió de las usinas infames de Clarín, tiene en la calle Piedra 736, no sé si lo tiene todavía porque lo dije muchas veces al aire, es una puerta roja donde tienen adentro trabajando todos los tipos que sacan videos e infamias contra la gente. Esto era antes de la existencia de los trolls de Marcos Peña y de los propios trolls de Clarín y de La Nación. Allí ellos van urdiendo todo lo que se pueda para estigmatizar la vida de la gente. De allí salieron videos contra mi persona, de allí salieron los 10 millones de dólares y de allí salieron unas denuncias hechas presuntamente por gente del campo que decía que me habían pedido una nota y yo les había querido cobrar 100.000 dólares. En realidad ahí me habían bajado el precio y yo me sentí casi incómodo. Relacioné lo de los 10 millones de dólares con todo lo que le pasó también a los integrantes del gobierno anterior, cuando nunca desmentían nada y dejaron correr las cosas hasta ahora. Cuando se pregunta cuál es el más grave error que pueden haber cometido, yo creo que fue ese. El de no haber establecido una pelea de desmentidos permanente y dejar llegar las cosas hasta este extremo. Y los entiendo porque a mí me pasó lo mismo. ¿Quién iba a creer que a mí me habían dado 10 millones de dólares? ¿Qué persona de buena fe de este mundo podía pensar que un tipo viene? ¿Cómo puede ser tan idiota además? 10 millones de dólares para mí, 10 millones de dólares para cuántos más. Porque uno finalmente es un programa de radio en el mundo de los medios de comunicación es el 0,02%, no tiene el peso y la gravitación, salvo que se sumen todas esas personas que se quieren comprar, como ellos dicen. Y yo le dejé pasar, dije, ¿qué va a hacer? Y me escribían los amigos y yo decía, bastante estúpido, fulano de tal, Cacho, Luis, Jorge, ¿cómo me mandan este mail diciendo, mirá lo que están diciendo de vos? Me llegaron cientos, amigos, no amigos, o gente que me lo decía,
Y un día me di cuenta que era muy grave, pero ya era tarde, ya había gente que podía en la calle decirme ladrón. Un día entrevisté a Máximo Kirchner, cuando aquello de los 65 millones de dólares que había puesto Clarín. Nunca había dado una entrevista a Máximo Kirchner. Así que la entrevista tuvo una enorme repercusión, porque no solamente salía por la radio donde yo trabajaba antes, sino que la tomó prácticamente en todo su desarrollo C5N, creo que la tomó también Crónica. La nota tuvo una inmensa difusión. Cuando yo salí, lo cuento en el libro, a la vereda, había periodistas que me esperaban para que yo hiciese una evaluación de lo que había sido la nota con Máximo Kirchner. Recuerdo todavía, ahora que hace 2 o 3 meses llegó todos los datos de la justicia norteamericana, bien tarde porque ellos lo hacen con esa mala intención, cuando ya es tarde para todo, cuando ya la gente envenenada votó de la manera que ya sabemos que votó, cosa que por supuesto a la Embajada de los Estados Unidos le provoca un enorme placer. Y Máximo Kirchner, el otro día pasamos la grabación cuando salió esto nuevo enviado por la justicia de Estados Unidos, y decía, yo le dije, Máximo, ¿no hay una posibilidad de algo parecido, de que usted haya pagado una cuenta? Le buscaba la vuelta tratando de entender cómo alguien podía inventar ese tipo del pelo cobrizo de Clarín, que hace bolos en otros programas de la medianoche, Santoro, que había dicho que 65 millones de dólares, me acuerdo que estuvo en la mesa de Legrand, con las disculpas del caso, y Legrand estuvo, dice, ¿no le habrán vendido carne podrida? No, dice, el tipo estaba encantado con lo que había dicho. Entonces yo le hago la pregunta porque cuesta creer que un periodista pueda ponerle la firma y la cara, el nombre del diablo de Mañeto a semejante infamia. ¿Cómo puede ser? No existía el banco, no existió la cuenta desde ya, ni siquiera el banco. Por supuesto la desmentida, como digo, llegó mucho tiempo después. Yo le pregunté a Máximo Kirchner, pero no hay nada para pensar que esto pudo haber sido así. Víctor Hugo, nada, 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 nunca, nunca, nunca. Las palabras caían en el vacío porque, por supuesto, la operación duró meses. Estábamos hablando del año 2014, ¿verdad? No, 2015, el año de las elecciones. En el año de las elecciones, él y Garret. Entonces, salgo a la vereda, me están esperando los periodistas y estoy dando unas respuestas ahí, y de pronto un auto que para en la calle, yo en la vereda con los periodistas, y el tipo baja el vidrio y me grita, defensor de ladrones, ladrón. Es decir, esto, cuando yo les digo lo del mimo, quiero entrar 3 o 4 veces para recibir el afecto de ustedes, pasa que después de uno recibir una catarata de buena onda, igual un insulto de ese tipo, tan pero tan soez, tan pero tan duro, duele en el corazón. Entonces yo, para los que me creen, y que estimo la mayoría o la totalidad de ustedes, por eso están aquí, papá puede haber algún espía, echen un vistazo a ver. Por la gente que me estima, pero también por si ellos toman carrera y se animan a leer el libro. Lo que hice fue contar prácticamente mi vida desde el punto de vista económico, porque efectivamente hasta me tocaron el amor propio profesional. Todo lo que tengo en mi vida, cada peso que tengo en mi vida, declarado como nunca lo declaró ningún periodista en la República Argentina. No hay un solo periodista, ni dueños de medios, que tengan declarado lo que yo tengo declarado en la FIP. Lo hacía pudiendo perfectamente esquivarlo. Gran cantidad de periodistas, no digo todos porque no se puede generalizar, lo que hacen es esconderse detrás de una empresa. Con la empresa uno puede poner empleados, puede poner familiares, puede poner gastos, puede poner de todo, y cuando llega el momento, una famosa señora que era célebre por decir siempre cuando hablaba del gobierno, los impuestos que yo pago, que nosotros pagamos, alguna vez hasta descontó peluquería y yo nunca la vi ni peinada. Tenía el pelo bastante llovido sobre la cabeza. Es decir, se podía hacer dulce con las cosas que uno podía rendir desde la empresa detrás de la cual se esconden
muchísimos periodistas. Casi que es legítimo, está entendido que esto es así. Pero lo que declaran como ganancias personales, yo les puedo asegurar que puede ser Tinelli, pero no considerado en la parte, que también es un periodista, en la parte periodística, porque bueno, Tinelli ha hecho dulce con la plata, pero no concibo ningún otro. Y además lo quiero publicar porque todos los días estamos hablando de los impuestos que la familia Macri, por ejemplo, no pagó, y con la reparación histórica de los jubilados pudo anunciar que tenía fuera del país, ni siquiera traerlo. 200 millones de dólares, que salieron sin pagar impuestos, por supuesto, y que ahora con la ley del partido que él conduce y con un decreto de él pudieron retornar al país pagando el 5%, cuando lo que corresponde es mínimamente el 35%, aquellos que somos beneficiarios de ganancias que exceden ampliamente lo que son los salarios comunes y corrientes. Y lo hago porque además es una AFIP que, por cierto, me debe mirar con bastante antipatía. Es una AFIP que si quiere filtrar datos lo puede hacer, entonces es un desafío a esa AFIP, tratando de que nadie más tenga nada para decir, y si alguien un día tiene algo para decir, poderlo llamar, citarlo y decirle, mire estos números, elija, ponga el dedo donde quiera, yo pongo año por año, en esos 20 años estoy eligiendo una franja cualquiera, pero fíjense qué dolor. Ahora, piensen en la mortificación que sienten aquellos que han sido acusados y en el dolor de los que hemos sido acusadores. Porque por esa falta de aclaración y por dejar correr las cosas hasta febrero del 2010, yo estuve involucrado también en la convicción de la corrupción Kirchner en la República Argentina. Y por supuesto que si me hacían una nota y yo estaba convencido de esto, por supuesto que me manejaban esos términos. Hasta ese célebre, por lo menos para mí, día de febrero del 2010, cuando me puse a acusar a Néstor Kirchner de haber comprado 2 millones de dólares para atesorarlos, para hacer una diferencia, y empecé a decir por radio que era una vergüenza. Quiero decirles algo, febrero del 2010 no es un mes y un año cualquiera. Yo ya era señalado por Clarín y por los medios afines como un tipo que estaba del lado del kirchnerismo, porque había apoyado toda la campaña de la ley de medios, todo 2009 la lucha por la ley de medios, y en agosto del 2009, casi de buenas a primeras, el fútbol para todos. Yo miraba a ese gobierno ahora con una declarada simpatía. Había tenido problemas por Botnia, había tenido una interpretación que todavía sostengo, aunque no en los valores ideológicos que contenían, porque eso sí que no fui capaz de tenerlo en cuenta, con el tema del campo. Y sobre todo, había tenido un dolor enorme en diciembre del 2007, cuando se le firmó, siempre aseguran que no fue por culpa de Kirchner, pero el que puso la firma fue él, para la fusión de Cablevisión y Multicanal, el más grave error de toda la historia del kirchnerismo. Pero yo en el 2008, a finales del 2008, había encontrado un refugio extraordinario en la estatización del ANSES. Y ya venía octubre, noviembre, diciembre del 2008, y el 2009, con la ley de medios y lo que se discutía, yo tenía ya un punto de vista muy positivo para el gobierno. No obstante lo cual, y esto es lo que a mí me permite decir que no soy un militante, apenas apareció el dato en los diarios, porque siempre uno se lleva hasta aquel momento, por supuesto. Ahora es imposible que alguien que tenga 2 dedos de frente, salvo que esté con mucho odio inoculado, se pueda llevar por lo que dicen los diarios. Pero hasta aquel momento, cuando sale que en octubre del 2008 Néstor Kirchner había comprado 2 millones de dólares, uno dice, pero ¿cómo? El esposo de la presidenta cobra 2 millones de dólares, ahora vale 4, los guarda un tiempito y lo pone a 8 y duplica el dinero. Esto es una verdadera locura. Era una barbaridad. La vergüenza que a mí me daba es que yo no supe pensar bien, porque también, como todas las personas, toda mi vida compré dólares para atesorarlos, para tenerlos. Es verdad, muchas veces para viajar, pero también porque era un recurso, pero que lo hiciese yo como ciudadano o lo hiciese cualquiera de ustedes, es una cosa. Que lo hiciera el esposo de la presidenta era una barbaridad, una especie de crimen económico insoportable, porque yo no supe pensar bien.
porque no estamos entrenados a veces para pensar bien. Pensé como, ¿por qué compraba dólares yo? Y se lo atribuí a Kirchner por lo que decían los diarios. Y esos días de febrero están las notas, está lo que cuento de cómo fue el llamado de Kirchner, es una parte muy entretenida del libro. Kirchner me llama por teléfono y hace una cosa que nunca habían hecho hasta ese día. Me dice: Víctor Hugo, le quiero aclarar que yo compré ese dinero con mi nombre en la cifra legal y que es un dinero que yo usé a los 6 días para pagar una inversión que estaba haciendo. Ese dinero no era para atesorarlo. Mi reproche, el único, aunque yo le decía, déjeme ir al micrófono a aclararlo, permítame ir a pedir disculpas, yo no le digo para que lo diga, para que lo desmienta, se lo digo porque quiero que usted lo sepa. Digo, pero ¿por qué no lo hace en una aclaración? Es porque ya me acostumbré a que no me interesen los demás. Ese hombre que había sido criticado por el tema Botnia muy fuertemente, porque yo estuve siempre a favor del tema Botnia, y por lo que había firmado con Cablevisión y con Multicanal, que era el corolario, por otra parte, de una etapa en la que se llevaban bien con Clarín, y para mí era como llevarse bien con el diablo, y por supuesto que tenía una visión también negativa. Pero si ese periodista, que había sido una persona que les había pegado unos cuantos palos, cuando aparece algo positivo, que vale la pena, como la ley de medios, se convierte en un luchador capaz de arriesgar y perderlo todo, como me sucedió con muchas cosas que les conté antes, de los avisadores, de todo lo que se empezó a ir de mi vida en aquel momento. Si lo hace, es porque este es un tipo capaz de que, si yo le aclaro cómo son las cosas, al saberlo, no prosperar en el insulto, porque era un insulto lo que yo estaba diciendo. El lunes y martes duró. Mi único reproche a Néstor Kirchner fue: ¿por qué dejó pasar estos 2 días? Había salido sábado y domingo en Clarín y Nación, la misma información. Yo llego el lunes a la radio, he leído sábado y domingo, he dicho todo el fin de semana, qué barbaridad, y por supuesto empieza el programa, ya al comienzo del programa, y digo cualquier barbaridad. Una vez, cuando ya había pedido disculpas, quise contar la anécdota y poner lo que yo había dicho al respecto. Y lo puse un ratito, y me golpeó tanto el oído, me dolió tanto el error que yo había cometido, que lo tuve que sacar del aire. Entonces, cuando pienso en lo que ocurrió con Cristina Fernández de Kirchner, cuando la acusaron por aquello de la FAO, que había viajado por la FAO, y aquello de Bulgari, con los 500 millones de dólares, con Skanska, con cada una de las acusaciones que después el tiempo fue demostrando que habían sido verdaderos disparates, uno construyó algo que lo coloca con las defensas mucho más altas. Si yo hubiera leído en 2009 lo que leí de Máximo Kirchner en 2014, el tipo tenía: ¿cómo es posible que un diario mienta? ¿Cómo es posible que un diario invente? Ahora sabemos que lo hacen y cómo lo hacen. Pero en aquel momento, en 2008-2009, uno podía pensar de los diarios que cometían errores, etcétera, pero no que eran capaces de mentiras como esta. Si en el 2009 hubieran dicho de Máximo Kirchner lo que dijeron en 2014, yo no iba a estar preparado. 2015. Y también hubiese repetido esto. Ahora tenemos otro tipo de entrenamiento, pero no cabe dudas de que fue un verdadero error haber dejado prosperar las cosas, hasta que ahora nos damos cuenta que lo único que tienen son temas vergonzantes, como tener que acusarla. Prepárense, porque se viene contra Cristina Fernández de Kirchner la acusación por magnicidio, es decir, es la asesina de Nisman, en el caso de Nisman. Es lo que están trabajando toda esa runfla, toda esa banda deplorable, rechazante de Irursun, de la cúpula de la DAIA y de otros jueces afines, que, no conformes con haber acusado de traición a la patria, y por eso tuvieron que sacar porque era una vergüenza, pero siguieron con la causa del memorándum. Ahora le van a agregar, prepárense para esto, magnicidio. ¿Pero por qué tienen que hacer esto? Porque las otras causas no sirven para nada, porque cuando vayan a juicio oral, salvo que le pongan un pelotón de fusilamiento, como era ese Tribunal Oral Federal número 9, que habían designado y que la Corte Suprema, de una manera increíble, milagrosa, desató, era un pelotón de fusilamiento. Salvo que pongan una cosa así: 3 jueces que dan vergüenza, como dan vergüenza Righi y Hornos, los jueces que ayer mandaron a la cárcel otra vez a Cristóbal López
y Fabián de Sousa, salvo que sean jueces de esa catadura moral en la que ya no tienen calificación posible porque caminan por el fango por decir algo amable, porque es peor el sitio que hoy día habita la justicia de la Argentina. Al no tener ya elementos, porque las causas son de risa, van a apelar a que Nisman, que se pegó un tiro en el baño de su casa, en la casa cerrada, con la pistola que pidió que se la trajeran, una franela que la tenía al lado, que cayó solo de cabeza dentro del baño de su casa y fue descubierto por su madre, que fue la que tuvo que abrir el departamento, porque era la que tenía la llave, y después se asomó por una rendija para ver que su hijo estaba caído ahí. De este suicidio de un personaje que quizás tomó la única decisión que lo recompensaba moralmente de todo el daño que había hecho como juez, como fiscal de la causa AMIA, van a terminar acusando de magnicidio como mamarracho complementario de todo lo que hay. Pero ¿qué es lo que pasó? Que no sirve ninguna de las otras causas, y no sirve porque siempre estuvieron vacías, pero estuvieron más vacías todavía porque no se les salió el cruce, no se les sale, la dejan prosperar, que digan lo que quieran. Hay una especie de soberbia a veces. Yo lo padecí, lo mío no fue soberbia, fue ingenuidad. ¿Cómo va a pensar alguien? ¿Cómo un amigo va a tomar que, mirá, están diciendo esto de los 10 millones de dólares, tened cuidado, como diciéndome, puede ser que vos hayas hecho esto? La verdad es que cada uno de los amigos que me envió eso, caía en desgracia como idiota, como imbécil o como no amigo, porque la verdad es que era un insulto darle la mínima entidad, pero era un error de mi parte. Sí lo creían, y si no lo creían lo usan, porque también ocurre exactamente lo mismo con los integrantes del gobierno anterior. ¿Y por qué lo hicieron? Porque tenían el único camino que tenían para desestabilizar los valores de la democracia, para, con el único megáfono que existe hoy día en el país, quedarse, robárselo como está ocurriendo en estos momentos toda la clase dominante, ante esa derecha que todavía algunos, hoy había un programa, lo habrán visto algunos antes de salir de casa, en el que aparecían 6 o 7 arrepentidos de votar a Macri, que yo en realidad les tengo menos aprecio que a los que todavía siguen firmes, porque por lo menos esos son más fáciles de calificar que aquel que dice me equivoqué, la pucha. Mirá que era fácil, como dijo Dolina antes de las elecciones. ¿Se acuerdan cuando Dolina dijo, nunca fue tan fácil elegir? Porque nunca estuvo tan claro cuál es la derecha, cuál es la izquierda, cuál es neoliberalismo, cuál es colectivismo, aún con los errores que pueden haber cometido. Porque él decía muy bien, de la Rúa por lo menos tenía algunos matices, tenía algunos grises. Había gente de la que uno podía pensar distinto. Chacho, por ejemplo, para decir uno de los casos. Entonces ahí podía haber una confusión y equivocarse y no pensar que de la Rúa finalmente iba a traer a Cavallo, que dicho sea de paso parece que ya está metido como asesor de Macri, ya están completando el equipo. O sea que el zafarrancho puede ser más pronto de lo que podamos pensar. Y lo dejaron avanzar y los dejaron mentir como continúan mintiendo cada uno de los días de nuestra vida, porque tienen el enorme poder de llegar a la inmensa mayoría de la gente. Cuando hablaban de los medios oficialistas todos sumados no llegaban al 5% del poder mediático que tienen los medios concentrados. Entonces, el capítulo de hablar del dinero, cosa que no es frecuente, que alguien ponga en un libro sus aportes a la AFIP año por año, como desafío, como parte de la batalla, de la dignidad personal que yo no quiero perder frente a nadie. No hay una persona en el mundo que yo pueda aceptar que me diga un insulto en la cara. Puedo haber cometido errores, por supuesto, algunos de ellos groseros, puedo haber estado equivocado políticamente en la opinión con la gente. Nunca, por suerte, hubo en 40 y pico de años de mi vida pública, nunca hubo un desliz de lo que llamamos izquierda y de lo que llamamos derecha. Ese es uno de los capítulos del libro. El dolor enorme de que todavía un
tipo pueda bajar el vidrio del auto y gritarme ladrón. Toco todos los días a la difunta Correa porque le tengo confianza, por lo que ahora voy a contar, para que me ayude a no calentarme, porque además a esta altura, con 70 años, si pierdo los estribos le doy dos satisfacciones: que me insultaron y que me den una paliza además, porque no puedo competir con nadie. Entonces trato de sobrellevarlo. No es que pase todos los días, pero miren, en una semana, un promedio, uno, en 4 o 5 en el mes. Es muy duro de sobrellevar. Por eso hay un capítulo que cuenta, además, con el pretexto del dinero, todo lo que es esta historia que someramente, bueno, no tan someramente, yo he tratado de manifestarlo. Voy a ser más breve con los otros capítulos. Esto fue un poco tarde, es un día de lluvia. Capaz que cuando salimos está lloviendo y no los quiero retener tanto, porque al fin de cuentas, no esto que estoy contando ahora ni lo que voy a contar a continuación, pero la mayoría de las cosas que digo, si ustedes están acá es porque las conocen de taquito, las conocen de memoria. Otro capítulo del libro tiene que ver con, en parte de esa persecución, de las acusaciones más increíbles que me hayan ocurrido en la vida, fue que por haber conocido, ustedes conocieron seguramente a los militares que integraban el CEMIC en la Argentina, militares demócratas, militares que no estaban totalmente alineados con lo que, y más bien que no, con lo que era la sangrienta dictadura de la Argentina. En un lugar como Montevideo, en una posición como la que yo tenía, el relator más famoso y más conocido y más convocado y más pedido, y al mismo tiempo más choluleado, es natural que apareciera como una especie de palenque donde rascarse algún tipo de relación que tuviese que ver y que yo mismo manifesté y que determinó que desde Buenos Aires motorizaran algo que podríamos llamar un libro, que aquí se usó por la gente de Mañeto en un programa de televisión que tuvo como 25 puntos. Por suerte, contra lo que yo pensaba, a diferencia de esta historia del dinero, que yo pensaba que no pasaba nada y pasó bastante y todavía ocurre, este tema fue de los que más rápidamente pareció soslayado. Pero como la injusticia es muy grande, y de ahí viene mi amor por la difunta Correa, cuando yo sabía que estaban preparando esa maniobra, estaba de visita en San Juan, y fui turísticamente a ver lo que hay en la difunta Correa, y vi que la gente subía de rodillas, con sangre en las rodillas, lloraban y se entregaban, y digo, ¿por qué yo no voy a respetar esta fe? Si yo creo en Jesús, al que tampoco lo vi, y creo con todo mi corazón, y rezo toda la noche como 15 Padre Nuestro. Pará, me dice, ya está, ya cumpliste. Y esto lo hago desde hace 60 años posiblemente, porque no voy a pensar que efectivamente detrás de esto puede haber algo misterioso, inatrapable, que imposible de racionalizar. Y entonces me di vuelta y le dije a la difunta Correa, yo había sido llevado varias veces no, 3 veces concretamente, y citado una vez que después no prosperó, a determinados lugares para declarar por cosas que decía, que yo no había manifestado cuando llegué a la Argentina, porque me daba un poco de vergüenza frente a los que fueron torturados, asesinados, etcétera, decir que yo me sentía alguien que había sido perseguido, vigilado por la dictadura uruguaya. Porque además en aquel momento solo tenía la demostración de que había estado preso, pero claro, estuviste preso por una pelea, puede decir alguien, 27 días preso. Entonces, uno sabe perfectamente que una persona de esa popularidad, si tiene palenque real, importante donde rascarse, no lo van a meter preso. Imaginen ustedes, con todo respeto, y no lo digo con ninguna ironía, a José María Muñoz puesto preso en los años de la dictadura aquí por cualquier tema que ocurriese. Pero además estuve prohibido con la aquiescencia real de la dictadura, porque ¿quién se podía poner a prohibir a un periodista si no había un visto bueno, si no había un guiño del poder? Y además me vine en el súper apogeo de la dictadura, pero esto era insuficiente y yo le pedí a la difunta Correa, le pedí que en los libros de esos cuarteles estuviese marcado, estuviese indicado el libro de visitas, podríamos decir, de personas que se habían presentado a declarar,
Y le pedí a Rafael Michelini, el hijo de Selmar, asesinado en Buenos Aires, senador hoy día, si podía, con algún contacto del Ministerio de Defensa, del Frente Amplio, preguntar si había un general, un coronel o alguien que fuera más o menos del palo, demócrata, si esos libros eran detectables. Rafael me contestó a los 7 u 8 días, una buena y una mala. La mala es que no hay manera, no existen esos libros o no se encuentran. Pero la buena es que en estos días el gobierno uruguayo va a determinar que las personas que quieran conocer los archivos que la dictadura tenía de ellos, en caso de que la dictadura haya tenido archivos, los van a entregar. Y gracias a Dios el ministro Bonomi, todavía ministro, hace 5 años, me entregó lo que yo puse dentro de un contexto que se llama Urulix, que son todas las opiniones que iban entregando entre 1973 y 1986 los integrantes de inteligencia del ejército y de inteligencia de la policía. Son 2 facsímiles que me fueron entregados, en los cuales se marca cómo ellos me veían, como un hombre de izquierda, como un hombre que trabajaba para una revista dirigida por un espía ruso, como una persona que había hecho campaña para ir a los Juegos Comunistas de Moscú, como una persona que le había dado la voz, la palabra, o había escuchado, mejor dicho, para ser correcto, había propalado los cantos de exiliados en Venezuela, cosa que no había hecho ninguna de las radios que habían estado en la transmisión de un partido de fútbol, y solamente lo había hecho mi radio, que había visitado a alguien que estaba en rebeldía, un gran senador uruguayo, Germán Araujo, que estaba directamente confrontado con la dictadura, y marcan en los archivos a qué hora entré, por dónde entré, marcan algún viaje que yo hacía, decían salió de la ciudad de Montevideo a las 14:40 en el vuelo 345 de Pluna, y ponen algunas otras cosas como murió su mamá, firmó tal contrato, entró nuevamente a un canal, siempre con gente de izquierda. Ese seguimiento y eso que son, no sé si 50, 60 ítems colocados, le dio trabajo a un Tupamaro, que efectivamente había un entrañable amigo Tupamaro, en cuya casa estaba cuando la dictadura, la policía de la dictadura me manda a buscar a Europa, donde yo estaba, para meterme preso 27 días por esa pelea que había tenido en un partido de fútbol. Y uno de ellos llegó a trabajar en mi equipo, y ellos escribieron, le dio trabajo a Tupamaro. Y entonces, con la posibilidad de mostrar esos archivos, de exhibirlos, yo sentí que podía perfectamente demostrar cómo, ahora sí, aquella percepción se compadecía con la realidad. A los exiliados en Venezuela les había dado la palabra en 1977, en 1978 se produce la prohibición. La campaña para los Juegos Olímpicos de Moscú, por supuesto, ¿cómo era la campaña? Salir por radio a decir qué lástima, qué barbaridad, que los deportistas amateur que se preparan durante todo el tiempo y la única satisfacción que pueden tener es ir a los Juegos Olímpicos, no vayan por una cuestión política. Eso tomaban nota todas las noches en un programa que tenía muy escuchado, que se llamaba Hora 25, hacíamos móviles, o varias noches al menos, preguntando a la gente, ¿a usted le parece que hay que ir o no hay que ir a los Juegos Olímpicos? Y sacábamos al aire a los deportistas amateurs, ciclistas, atletas, que eran los que iban a ser perjudicados, porque el gobierno dictatorial del Uruguay, por supuesto, no quería participar de los Juegos Olímpicos. Eso fue durante el final, el último trimestre del 1979. En marzo de 1980 se produce la pelea, de la que siempre existirá la desconfianza, pero no lo puedo demostrar, de que fue una pelea armada, organizada, en la que no pasó prácticamente nada. De esas peleas en Montevideo y en Buenos Aires debe haber 25 por noche. No ocurría nada, pero esto era una... Y yo me había ido, no pasó nada en los primeros días, me fui de viaje a Europa porque la selección uruguaya viajaba a Europa, estaba en Europa, estaba en la casa de estos amigos míos, en Sotermir, donde había muchísimos exiliados tupamaros, estaba de visita allí y me mandan a buscar, ya con orden de que si no lo iban a hacer por Interpol, me traen y me toman preso. Miren cuánto privilegio podía tener en el avión, sin siquiera dejarme bajar. Llegó el avión, subieron y dijeron,
puede permanecer sentado. Bajaron todos los pasajeros y después me sacaron del avión ya preso directamente a una furgoneta y de la furgoneta al lugar donde me iban a poner preso. Y eso ocurrió 2 o 3 meses después de lo que ellos decían, hizo campaña para ir a los Juegos Olímpicos del comunismo. Esto a mí me pareció importante. Yo sé que es engorroso leer todo, pero más o menos discriminé y puse cuáles son los elementos más importantes, porque me importa que lo lean, que esto llegue a más gente. Está puesto en mi página, pero en la página entran algunos. Entregué alguna vez una revista, pero llegaban unos pocos, por lo menos que quede en el libro, y que los estudiantes de periodismo, que son los que yo escucho, para los que yo también escribo, en el futuro tengan los elementos necesarios, racionales y no violatorios de ninguna inteligencia de que las cosas fueron de esa manera. Ese es un capítulo para mí muy especial. Yo diría que fueron los capítulos basamentos de este libro que se llama Textualidades. Y se llama Textualidades porque apela a mucho de lo ya escrito. Por ejemplo, hay un capítulo que tiene que ver con la concentración mediática pavorosa que hoy día estamos padeciendo, y no necesito casi describirles a ustedes lo que ocurre en ese sentido. Y hay algo dicho en 1987, que un día en las revistas que mi tía guarda, de pronto, hojeando por esas cosas de la melancolía, me encontré con que en una revista había una declaración en la que me preguntaban por lo que todavía prácticamente no había nacido, que eran los multimedios. Y yo digo de los multimedios por 2 razones. Una tenía que ver con el trabajo y la otra con lo que iba a suceder con la información. Iba a determinar una concentración de medios con intereses que iban a alejar a la gente de la posibilidad de disfrutar del derecho a la información, además de comprometer la libertad de expresión. Hace 30 años, todavía Mañeto solamente había entrado a Radio Mitre, como hace todo el grupo Clarín. Había entrado antes para desde adentro presionar al doctor Alfonsín para que les entregara Mitre. Toda la campaña que hicieron contra Alfonsín, toda la infamia que descargaron sobre Alfonsín, era porque no les daba Mitre y porque no aceptaba Alfonsín privatizar los medios que pertenecían en esos momentos al Estado. El primer día que entró Menem al gobierno, un mes después de reunirse con Mañeto en La Rioja, y ya con toda la traición que esto implicó, convencido de que tenía que proceder a las privatizaciones, la primera privatización de estos tipos que ustedes los ven ahora, robándose las cosas ante la mirada de todo el mundo, ya no les da vergüenza nada, van para adelante con todo, son el poder y son impunes. La primera privatización de todas las que hizo Menem fue la de Canal 13. Por la mitad del dinero que costó Canal 11, porque además ellos siempre hacen las cosas llevándose por delante al poder, porque han conseguido siempre hacerlo valer a ese poder. Si algo hay que reconocerles es que hacen valer el poder como nadie, y bien que esto se padece. Y entonces, a partir de ese momento, con esa autoridad que daba una declaración perdida en el tiempo, empecé a juntar otras cosas que había dicho, textualidades, como digo, sobre la concentración de los medios de comunicación. Y este es otro de los capítulos que para mí son importantes del libro. Y todo lo que había dicho sobre el neoliberalismo. Yo tengo un libro escrito para quienes alguna vez puedan hablar de determinados cambios. Un libro escrito en 1997, tiene 20 años. Se llama Un grito en el desierto. Y es lo que yo más quiero de mi vida literaria. Porque es un libro que si lo leen ahora ya fue nuevamente, no sé cuántas ediciones lleva ya, felizmente. Es un libro que yo entregué a una editorial, no conocía lamentablemente a la gente de Coligüe en aquella época. Entregué una editorial gratuitamente porque yo sentía que ese libro era importante que fuese publicada. Hace como 5 o 6 años. Se lo di a una universidad, a la Facultad de Derecho de La Plata, y se lo di a esa editorial. Porque el libro está escrito como si fuera en tiempo presente. Todo lo que... El otro día ustedes habrán visto la cola inmensa que se hacía en Bernal para conseguir trabajo de pizzero,
o de mozo o de lo que fuera. 600 personas en un restaurante Bernal. Ya estamos recorriendo ese camino. Y el libro empieza describiendo hace 20 años una cola de personas que estaban esperando para conseguir un trabajo en un lugar donde la gente hace ejercicios, en un gimnasio. Y eran también como 600 personas. En aquel caso eran chicas, pibas, que estaban allí con sus estudios hechos y toda aquella infamia atroz del neoliberalismo. Entonces, también hay un capítulo que está referido a lo que insólitamente en la Argentina se olvidó de aquellos años, el dolor de lo que va a empezar a ocurrir cada vez más. El otro día pasábamos en la radio, ustedes se acuerdan de MAVE, saben lo que es MAVE. Bueno, pasábamos el día que lo inauguraron, e inauguraban una nueva línea industrial, dando más trabajo. Bueno, 120 personas de MAVE quedaron sin trabajo este fin de semana, y en Mafisa quedaron sin trabajo, y el Metro Wells de Rosario, un día la UOM sacó un comunicado desesperado, un día de hace 15 días, de alguien que se suicidó porque no podía más frente a la ignominia de vivir desocupado y sin trabajo y no poder hacerse cargo de su familia. Y otra persona se ató a las vías del ferrocarril con la metáfora de que me pase por encima un tren, pero que no me pase por encima otra vez el neoliberalismo, porque el neoliberalismo efectivamente mata. ¿Cómo puede ser que hayamos sido capaces de no recordar a nuestro padre desocupado o a nuestro tío desocupado o a nosotros mismos desocupados, según la edad que tengamos, para haber nuevamente pergeñado esta locura de instalar en el poder este grupo de depredadores, de ladrones profesionales, de empresarios que no tienen el mínimo pudor en robarse absolutamente todo y lo hacen a la vista de la gente, con la complicidad de Clarín, de La Nación, de esos medios de comunicación absolutamente corrompidos, porque ellos son los primeros en robar. Clarín se quedó con Nextel, con Telecom, con el fútbol se quedaron otra vez. Y viva la pepa, estamos adormilados, estamos anestesiados en muchísimos sentidos. La gente dice, no, no te creas, pero por el 2x1 la gente salió. Sí, por el 2x1. Bueno sería que no se saliera por el 2x1. Y de vez en cuando se produce una protesta masiva, sí. Pero no hay un hervor social que tenga que ver con lo que se padece de esta gente, con lo que le están haciendo al trabajador, con la estafa cometida contra el jubilado. Y todo esto lo hicieron no con las botas, sino con los votos esta vez. Claro está que lo hicieron con los votos de quienes recibieron, como si fuera una inyección, una cantidad de veneno tal que todavía los hace pasearse como estúpidos, llenos de odio, que no pueden ni siquiera reconocer lo que tienen a la vista. ¿Y quiénes lo hicieron? Por supuesto que estos medios de comunicación. ¿Y cómo lo hicieron? Violando por completo todos los valores que tiene la democracia. En el año 2015, y es también un recorrido del libro, en enero del 2015 pusieron a la expresidenta como asesina. Y esto dura todavía. Lo hicieron recorrer todo el año. Inventan, le dan una trompada a su propia inteligencia, porque no hay una persona inteligente de buena fe que pueda creer que a Nisman lo mataron, porque no hay un solo elemento al cabo de los años que diga que a Nisman lo mataron, salvo el razonamiento que ellos. ¿A vos te parece que hizo una denuncia contra la presidenta y a los 4 días lo matan? Fueron ellos. No se les ocurre pensar que hicieron una denuncia y convenía matarla para que justamente los idiotas pensaran que si la mataban lo mataban a los 4 días era como consecuencia de la denuncia que había hecho. Es tan difícil recorrer ese camino. La presidenta asesina. Al rato, 3 meses o 4 meses después, el hijo con $65 millones en Belice o en alguna de esas islas. Él y Garrett, para ponerle un ministro de complemento. $65 millones. Y dale con los $65 millones. Y que desmienten. Ahora salieron a decir que no es verdad que tiene una cuenta. ¿Vieron cómo es el estilo con el que Clarín cometía sus infamias en ese momento? Ahora salen a decir tal cosa. Cada disculpa que se hace, que a veces
explica por qué en algunas ocasiones la dejaban pasar, porque si uno confronta con ellos es peor, porque todo lo que declara termina jugando contra uno. Lo acusan de ladrón, fulano de tal salió a decir que no es ladrón, pese a lo cual el denunciante insiste diciendo tal y tal y tal cosa, y lo describen de tal manera, con el habría, con el sería, con el comprometería y con todos los condicionales que ellos usan, y finalmente consiguen que esa parte de la población, la de derecha, y los indiferentes, que son peores que los de derecha, terminen creyendo que eso es verdad. Así que avanza 2015, avanzamos hacia una elección y tenemos la presidenta asesina y el hijo, un ladrón de 65 millones de dólares que tiene no declarados en algún paraíso fiscal. Pero no alcanzaba, en determinado momento se agota, y entonces hubo que poner que el ministro de Economía, ese magnífico personaje de la política que es Axel Kicillof, se estaba llevando 400.000 pesos mensuales que no le correspondían de YPF. Así que ahora teníamos presidenta asesina, hijo ladrón, ministro también ladrón, ministro en actividad. Estaban discutiendo las paritarias y entonces ponían, Kicillof no tiene, Mitre lo decía, Mitre informa primero, el ministro Kicillof no tiene ningún problema con las paritarias, gana 400.000 pesos por mes en YPF, complementarios de lo que gana como ministro. Y lo dijeron en TN, ahí huele a azufre, eso es el diablo verdaderamente. Y lo dijeron en TN, y lo dijeron en Mitre, y lo repitieron los que inmediatamente, por alcahuetería, por debilidad, porque les fijan la agenda, porque además tienen las tapas de los diarios que muestran con esa capacidad, con ese ingenio que tienen los canales de televisión para llenar horas y horas poniendo todas las tapas de los diarios, y la tapa es donde ellos descargan. Clarín ya no le interesa la tapa que llega al boliche o la que llega al kiosco, o la que llega, perdón, al bar. Le importa la que muestran por televisión todos los canales toda la mañana. Ustedes lo vieron a las 7, a las 7:30 de la mañana. Las tapas. Y ahí estaban las tapas. Todo esto que les estamos contando. Millones de personas informándose de todo esto que estaba ocurriendo en el 2015. Más el ataque a los subsidios, más el ataque al empleo público, más el ataque al Estado, más la certeza de que el Estado es ladrón. Un solo megáfono contra un par de radios y 678. 3 puntos de audiencia contra 18 puntos a la misma hora de esa maldición periodística que cae sobre la gente, que ¿cómo se llama? Telenoche, más TN, más todos los otros canales. Se perdía, qué sé yo, en puntaje 45-3, eran 3 puntos los que le salían al cruce, para decir, para deschavar todo lo que mentían, etcétera, etcétera. Por eso era que todavía siguen estigmatizando a los periodistas de 678 de la manera que ustedes, si vieron el reportaje que hice con Sandra Russo, habrán podido ser testigos del dolor que esa mujer ha sufrido de la manera más injusta por ese canalla feroz que se llama Lombardi, Hernán Lombardi. Miro la cámara por si sale más firme todavía. Entonces, avanzaba el 2015, con este caballo ganador, presidenta asesina, hijo con 65 millones de dólares, ministro ladrón. Pero faltaba la frutilla sobre el postre, y al ministro, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, le metieron 3 crímenes. Ideólogo del triple crimen de la efedrina. Nunca más, salvo el reportaje que hizo la gente de Mañeto, a un tipo condenado por criminal a prisión perpetua, entrevistado en la cárcel, más otro que entrevistaron en la casa de Lilita Carrió, nunca más dijeron una sola palabra de la posibilidad del triple crimen. Ahora bien, ¿es tergiversar la democracia o no? ¿La concentración mediática es el dato más fuerte que hay que tener o no? ¿Cómo hacía alguien, salvo que sea un militante, un tipo convencido, un tipo que puede mirar más allá, pero con la acusación del cuñado de turno que le dice: vos votás a estos corruptos? ¿Cómo podía prosperar que alguien deje caer su voto
por una asesina, un hijo corrupto, un ministro corrupto y un candidato a gobernador de la provincia más importante, triple criminal. ¿Cómo se hace para dejar caer ese voto? Hay que tener mucho temple, hay que tener coraje cívico, hay que tener formación ciudadana superior a la media, hay que tener en el espíritu una gran convicción de que es mucho mejor el Estado, es mucho mejor la importancia que le damos al otro, es mucho mejor que se jubilen el 97% de la gente y no el 65% de la gente como hasta ese momento en el 2003 existían. Es mucho mejor que los que piensan o sienten diferente el sexo puedan casarse y puedan tener hijos entre ellos y puedan tener derechos. Es mucho mejor que las empleadas que trabajan en las casas de los que pueden tener una empleada por necesidad tengan que respetarla. Y esa persona ascienda nada menos que a la condición de persona, que es lo que ocurrió en ese tiempo inmediatamente pasado. Llegaron a la condición de personas quienes no eran visibilizados como personas. Contra todo eso fueron. Todo eso fue lo que destruyeron. Todo eso fue lo que destrozaron con estas mentiras, que ahora se sabe que es mentira. Ahora, ¿quién puede creer, salvo que sea uno de los interesados en darle continuidad a esta derecha oprobiosa? ¿Quién puede creerles que hubo un asesinato de Nisman? ¿Quién va a creer ahora? De los que se informan. Porque creen ustedes que lo de Máximo Kirchner salió en Clarín diciendo mentimos cuando dijimos esto con el mismo tamaño con el que acusaron en aquel momento. No. Democracia tergiversada, opacada, eclipsada, mentida. En democracia que ahora es nada más que un simulacro, porque estamos en tiempos de un simulacro de democracia. De los mismos que ahora, en vez de atacar, defienden. Y entonces, los que ponían en el 2014 o 2015 20% de aumento de tarifas en la tapa de los diarios, 20% de 5 pesos, no ponían que pasaba de 5 a 6.50 o de 20 a 25, ponían 20% porque suena más fuerte. Ahora 1750% de aumento de las tarifas y los tipos lo están tapando y son capaces de hacerlo porque tienen detrás un negocio cada día, porque todos los días se están quedando con algo. Así que el libro también habla de eso y habla de cómo recuperaron el fútbol. No voy a ser demasiado largo en esto. Quiero ser piadoso, 11:30, me propongo terminar en 3 o 4 minutos. Pero sepan ustedes que para quedarse otra vez con el fútbol, Clarín fue capaz de amenazar a ESPN. Verdad que está en mi corazón y que en las apuradas yo puedo perfectamente demostrar, pero que he dicho muchas veces y nunca fue desmentida por alguien de ESPN, porque es la purísima verdad. Clarín le dijo a ESPN: ¿qué están haciendo acá? ¿Cómo se presentan a la licitación? ¿Qué quieren, hacernos pagar más? Salgan de ahí. Y acto seguido a una de las personas que dirigen ESPN le sacaron esas noticias llenas de mugre y de mentira que ellos sacan, tan solo para mostrarle lo que iba a suceder. Y estoy seguro de que esa persona a la que yo traté hace muchos años y tengo un buen recuerdo de esa persona, y cuando yo supe que habían publicado esa noticia entendí qué era lo que estaba sucediendo. Es una persona de bien que posiblemente se haya salvado al perder la licitación. No la perdió, la ganó ESPN y se la robaron, porque Clarín le dijo a los dirigentes, a los pobres o cómplices o desvergonzados o tristes dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentina de hoy, que son una continuidad de lo que fue Grondona en materia de entregar el fútbol. Le dijeron: miren que si ustedes le dan la licitación que habían ganado a ESPN o a Mediapro, nosotros vamos a hacerles un juicio. El juicio por la época en la que les habían quitado el fútbol, que ellos dijeron que iban a hacer un juicio, que nunca hicieron, entre otras cosas porque sabían que lo perdían, porque no tenían juicio posible, pero además porque por ley tenían que poner 60 millones de pesos, porque litigaban por 2.000 millones de pesos y tenían que poner una tasa judicial. Y aunque a ustedes les parezca mentira, Mañeto, Clarín, fueron a litigar como pobres. Es decir, el beneficio que tiene un pobre para presentar un litigio
porque no tiene cómo pagar un abogado, Clarín lo quería para sí, como le habían cortado el negocio en el 2000. Bueno, no lo hicieron nunca. Ahora, sabiendo los dirigentes de AFA que no había tal posibilidad, que no existía esa espada de Damocles, lo sabían muy bien, igual hicieron como que tuvieron miedo a eso. Y escudados en eso dijeron: la licitación, permítanlo, tenemos 48 horas para que se explique el mejor, lo que ya estaba claramente explicado. Y ahí se lo dieron a Fox y a Turner. Ustedes tienen que saber que todo lo que vean en TIC, 50% de Clarín y 50% de torneos y competencias, todo lo que ustedes miren, siempre piensen que están mirando a verdaderos ladrones, a corruptos que con la extorsión y la corrupción de los dirigentes de todo el continente, porque no les alcanzaban solamente los de la Argentina, se robaron otra vez el fútbol. Y eso que era de toda la gente y que se le dio a toda la gente, sin que la gente lo tuviera que pagar, como decían las que ganaban el juicio por peluquería a la AFIP, porque lo mismo que se tomaba del Estado para pagar el fútbol es lo que ahora se toma del Estado para pagar la publicidad que hacen a través de Clarín y de Nación. ¿Saben con cuánto se alzó Clarín por lo menos el año pasado? Entre 800 y 1.000 millones de pesos. Es la mitad de lo que se pagaba por el fútbol. La publicidad que ahora hacen Clarín, Nación y todos los otros medios se paga con el dinero con el que antes se pagaba el fútbol, pero se paga más todavía que por el fútbol. Entonces le dan el negocio de la publicidad a ellos, que era lo que les dolía, y por eso siempre denunciaban el fútbol, y se les da el cable para que le cobren a la gente y puedan hacer el fascinante, extraordinario negocio que están haciendo. Por eso valió la pena, para mí por lo menos como catarsis, esta es una partecita. Imagínense cuando uno escribe y se pone a buscarle la vuelta y busca las palabras y quiere escribir de la mejor manera posible, porque tiene amor propio literario, si se quiere, para que no solamente sea un dato periodístico aquello que escribe, porque un libro tiene que tener algo más que datos, tiene que tener una búsqueda, aunque sea frustrada, aunque sea fracasada, tiene que tener una búsqueda de la belleza, para que también se corresponda en lo estético con lo ético que uno está dando impulso página por página. Así que Textualidades es un libro que, si no lo pueden comprar, por lo menos busquen el cuñado que lo compró. Es un tiempo muy difícil, muy difícil. Yo, cada persona que hoy venía que le firmara el libro, algunos de los cuales yo me doy cuenta cuál es la condición económica que tiene, me rompen el corazón, porque lo compran como una forma de participación, como una forma de extraña gratitud, porque parece mentira, hay gente que expresa gratitud por oír ciertas cosas cuando el agradecido soy yo, para que en un día como este, por ejemplo, hayan estado aquí acompañándome una vez más, muchos de los que saben qué es lo que digo, más o menos cómo lo digo, y que además tienen la posibilidad de escucharme por radio, de verme a través de la televisión, donde ayer, por una casualidad que se dio, una tristísima casualidad que fue otra vez la justicia tocando fondo, determinó que me encantó poderlo hacer, porque yo me asusto mucho, yo soy bastante temeroso de los desafíos, aunque parezca mentira. Ya andaba con el martes, y qué voy a hacer el martes, y la expectativa de la gente, y los que dicen qué suerte que vuelva a la televisión y todo esto. ¿Cómo hago para compensar ese cariño y ese afecto de la gente? Y de buenas a primeras, como lo habían metido presos a los directivos, a los dueños de C5N, me preguntaron si quería ir, y por supuesto me fui corriendo. O sea, levanten la mano los que vieron ayer para tener una idea. Mirá vos, ¿cuántos, No son pocos. Sí, fue. Sí, porque correspondía que sea duro, porque se ha tocado fondo. Lo más grave que esta gente ha hecho es la tergiversación de la democracia, pero además el quitarle a la justicia todo valor. Estamos en manos de personajes que borraron todos los libros, se olvidaron de todo el amor que tuvieron cuando, mateando por las noches, estudiaban con un compañero y se emocionaban con la idea de la justicia. Se terminó en esas vidas el tipo que a lo mejor consiguió su novia y su esposa en la Facultad de Derecho y empezó el recorrido de su vida y quiso, porque ama la justicia, que su hijo también fuera juez. Se han convertido en unos bastardos
en una porquería, en una inmundicia que ha traicionado absolutamente todo principio de justicia. Estos tipos de ayer, ese Righi, cuyo muerto en el ropero sabe que lo tiene Clarín para abrirlo en cualquier momento por las escuchas que pretendieron dejar en libertad a Pedraza, o ese Hornos, que fue el que permitió la no condena por contrabandista de Mauricio Macri. Hornos, este mismo que firmó ayer, es el que firmó para que Macri no fuera preso. Estaba en casación ya en aquella época. Y como tiene otros muertos en el ropero de cuestiones personales que no es bueno ventilar hasta que no lo hagan ellos el día que lo necesiten, y como sabe que lo destruyen en 24 horas, y acaso esto merezca un poquito más de comprensión, votaron lo que ayer hicieron. Tomaron el derecho como si fuera el bolsillo y lo sacaron para afuera. El derecho al revés, el derecho dado vuelta. Quienes nunca debieron estar presos, porque es lo que determina la justicia, fueron presos. Los liberaron diciendo que era un mamarracho que hubieran estado presos. El presidente de la República, a nombre de la corporación mediática, que es la que quiere tener presos a estos directivos porque quieren vaciar de contenido a un canal para después comprárselo por chirolas como hacen habitualmente. Es decir, en democracia están robando empresas como la dictadura robó las empresas de los hermanos Iacarino, por ejemplo. Presionando a la justicia de la manera que lo hizo, en declaraciones públicas, lo más campante, con esa insolvencia intelectual y moral que caracteriza cada una de las apariciones de quien está como gerente de las corporaciones en un lugar que llamamos presidente. Todo esto está ocurriendo en medio de una justicia vaciada totalmente de contenido. Estén atentos, no hay un solo fallo de todo lo que está sucediendo que se corresponda con la justicia. Estén atentos a cada una de las cosas que hay para decir de los jueces, porque este es el capital que tienen que tener como ciudadanos. No basta con militar. La sordera del militante que ama como el otro odia no sirve. Lo que sirve es el respeto por nuestra condición de ciudadanos. Todos los que están aquí, estoy seguro, están en condiciones de googlear todo lo que quieran, toda la información, y pueden buscar. Cuando buscan, quieren saber quién es Righi, quieren saber quién es Hornos, quieren saberlo por sí, porque no solo no tienen la obligación, sino que tienen que darse el derecho de desconfiar también de mis palabras, así me respeten y me estimen. Tienen que hacerlo. El ciudadano tiene como capital la información. El ciudadano militante, nada más que eso, se queda sin palabras cuando los otros vienen y le dicen cualquier cosa. El ciudadano que no sabe cuál es la historia de Otesuro, de los Sauces, y tienen como saberlo. El ciudadano que no sabe o no vio los reportajes de Rusconi y no los busca. Rusconi, el abogado, que fue hasta hace poco abogado de Devido, por ejemplo, o abogado de Lázaro Báez. Lo habrán visto con Nelson Castro, lo habrán visto en Intratables, lo habrán visto en algún otro programa, dándoles cátedra, dándoles una paliza, porque él tiene la información que los otros periodistas no se preocupan de tener. Pero hay que buscar eso, porque ese es el capital y ese es el bagaje que cada uno tiene. La lectura del libro que yo hago intenta también recorrer ese camino, aportar al ciudadano la posibilidad de que seamos mejores ciudadanos, que podamos luchar mucho mejor por esta democracia perdida, opacada, que solamente podemos recuperar luchando a brazo partido, y no es solamente desde el emocionante canto de las plazas, que vale, es también desde la lucidez del ciudadano que hace todo lo posible por estar informado. Esa es la responsabilidad que tenemos y hay que llevarla a cabo a como dé lugar. Les agradezco muchísimo una vez más esta compañía. Hasta siempre. Muchas gracias.